Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca del índice de flujo. Muchas gracias por todo su apoyo. No olvides de suscribirte a mi canal y de darle like a este video. Así que comencemos. Primero tenemos que comenzar hablando de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica representa la enfermedad valvular cardíaca primaria más común y una fuente notable de morbilidad y mortalidad excesivas. La prevalencia de estenosis aórtica aumenta constantemente con la edad. Se espera que la prevalencia mundial y la importancia clínica y epidemiológica de la estenosis aórtica aumenten aún más en los próximos 50 años, junto con el envejecimiento y el aumento proyectados de la población mundial. El área de la válvula aórtica menor a 1.0 centímetros cuadrados es una característica definitoria de la estenosis aórtica severa. El área de la válvula aórtica puede ser subestimado en presencia de un bajo índice de flujo o bajo gradiente. Sin embargo, el impacto del índice de flujo en el valor pronóstico del área valvular aórtica menor de 1.0 centímetros cuadrados es aún desconocido y no se incorpora en la evaluación rutinaria de la estenosis aórtica. A pesar de la frecuencia de la enfermedad, existen varios problemas en su enfoque diagnóstico o evaluación. Los dos parámetros básicos que definen la necesidad de tratamiento en pacientes con estenosis aórtica son la gravedad de la estenosis y la sintomatología. Las directrices europeas y americanas actuales caracterizan la estenosis aórtica severa cuando el gradiente transvalvular medio es mayor de 40 milímetros de mercurio. La velocidad máxima del jet aórtico es mayor de 4.0 metros sobre segundos y el área de la válvula aórtica es menor de 1.0 centímetros cuadrados. Sin embargo, en la práctica clínica, con frecuencia hay inconsistencias entre los tres criterios antes mencionados. Aparte de los errores de medición que pueden conducir a la subestimación del área valvular aórtico y gradientes, estas discrepancias pueden originarse por la presencia de un anillo aórtico pequeño, un ventrículo izquierdo pequeño o una poscarga arterial alta. Es importante destacar que los gradientes dependen en gran medida del flujo transvalvular. Por esta razón, la clasificación hemodinámica actual de la estenosis aórtica en el escenario clínico de una fracción de eyección preservada tiene en cuenta el índice de volumen sistólico del ventrículo izquierdo. No obstante, el volumen eyectado indexado representa un valor sustituto para el índice de flujo. Este último refleja de manera más confiable el flujo transvalvular, que es el determinante básico de los gradientes de presión. Un enfoque alternativo en el que el índice de flujo sustituiría el volumen inyectado indexado teóricamente podría mejorar la precisión diagnóstica y la estratificación del riesgo en esta subpoblación de pacientes. Entonces, ¿cuál es el papel de la ecocardiografía en la estenosis aórtica? La evaluación ecocardiográfica del paciente con estenosis aórtica ha evolucionado en los últimos años, más allá de confirmar el diagnóstico y medir el gradiente de presión media en reposo o el área valvular. Se han desarrollado nuevos enfoques ecocardiográficos para abordar los dilemas clínicos relacionados con los datos hemodinámicos discordantes,
la estenosis aórtica hemodinámicamente severa asintomática y la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, con el fin de evaluar mejor la gravedad de la enfermedad, mejorar la estratificación del riesgo de los pacientes y proporcionar información pronóstica importante. Entonces, ¿cómo ayuda el índice de flujo transvalvular en la evaluación de la estenosis aórtica? Se ha demostrado que el índice de flujo transvalvular es un mejor marcador de flujos disminuidos en comparación con el flujo eyectado indexado en pacientes con estenosis aórtica que poseen un área valvular disminuida menor de 1, pero el gradiente medio es menor de 40. Sin embargo, no existen datos que comparen el valor pronóstico relativo de estos dos marcadores de flujo transvalvular en pacientes que se han sometido a una intervención de la válvula aórtica. El índice de flujo transvalvular determina entonces el valor pronóstico del área valvular aórtica en la estenosis aórtica. El área valvular aórtica con un índice de flujo disminuido no es un buen marcador pronóstico y por lo tanto no es un buen marcador diagnóstico para la estenosis aórtica verdaderamente severa. La evaluación del índice de flujo debe incorporarse en el diagnóstico clínico, la clasificación y el pronóstico de la estenosis aórtica. Varios estudios implican que el índice de flujo puede ser superior al cálculo del volumen eyectado indexado en la clasificación de la gravedad de la estenosis aórtica en pacientes con gradientes bajos y fracción de eyección preservada. Sin embargo, la cuestión de si es hora de reemplazar el volumen eyectado indexado con el índice de flujo en pacientes con estenosis aórtica sigue sin respuesta. Solo estudios grandes aclararán si el índice de flujo puede superar al volumen eyectado indexado en la estratificación pronóstica de pacientes con estenosis aórtica. Debemos recordar que el área valvular aórtica es altamente dependiente del índice de flujo transvalvular, que es el volumen promedio de sangre que pasa a través de la válvula aórtica por unidad de tiempo durante la eyección ventricular. Entonces, ¿cómo podemos calcular este índice de flujo? El índice de flujo se calcula como la relación entre el volumen sistólico y el tiempo de eyección o período de eyección sistólica. Por lo tanto, a bajo flujo, el área valvular aórtica máximo o la verdadera puede no ser inducido debido a una apertura inadecuada de la válvula. Hay que reconocer que existe un creciente interés en el uso del índice de flujo en la enfermedad valvular aórtica. Si bien el índice de flujo es prometedor, la literatura actual es insuficiente para hacer una guía sólida con respecto a su uso en la evaluación de la estenosis aórtica de bajo gradiente o flujo con una fracción de eyección preservada. Entonces, ¿cómo cuantificamos el índice de flujo? El índice de flujo transvalvular se puede medir simplemente durante la ecocardiografía en reposo o esfuerzo, dividiendo el volumen sistólico eyectado por el período o tiempo de eyección sistólica, con un valor normal considerado menor a 200 mililitros por segundo.
Aquí puedes observar la fórmula para calcular el índice de flujo. La definición de estenosis aórtica severa, basada solo en un área valvular aórtica pequeña, no se puede aplicar de manera uniforme. El índice de flujo transvalvular debe incorporarse en el algoritmo de clasificación para el diagnóstico y la gravedad de la estenosis aórtica. Entonces, si después de realizar todas tus mediciones obtienes un área valvular aórtica menor de 1 con un gradiente medio mayor de 40, entonces estás en presencia de una estenosis aórtica severa. El problema está si después de realizar todas tus mediciones obtienes un área valvular aórtica menor de 1 con un gradiente medio menor de 40. Cuando tienes esta discrepancia, se recomienda calcular el índice de flujo y utilizar la siguiente clasificación. Calcula tu índice de flujo y si obtienes un índice de flujo menor a 210 mililitros por segundo, significa que esa área valvular aórtica no es pronóstica de mortalidad y debes evaluar al paciente con una modalidad alternativa como la tomografía computarizada de la puntuación del calcio. Sin embargo, si obtienes un índice de flujo mayor a 210 mililitros sobre segundo, es bastante posible que esa estenosis aórtica sea severa. Como muestra este algoritmo, la evaluación del índice de flujo puede ayudar con el problema común de tener que aclarar la verdadera gravedad de la estenosis aórtica cuando las medidas son discordantes. Aquí puedes observar con mayor claridad este algoritmo que incluye el índice de flujo en la evaluación de la estenosis aórtica. La evaluación del índice de flujo tiene beneficios teóricos sobre la evaluación de los volúmenes estáticos, pero la falta de estudios prospectivos significa que, al menos por el momento, no está claro cómo se debe manejar a los pacientes si la gravedad de la estenosis aórtica se define de acuerdo al índice de flujo. No está del todo claro qué umbral de índice de flujo debe considerarse normal, y dado que el índice de flujo es un parámetro no indexado, los individuos más pequeños necesariamente tendrán un índice de flujo más bajo que los individuos más grandes. Por lo tanto, la Sociedad Británica de Ecocardiografía actualmente no recomienda el uso rutinario del índice de flujo, aunque reconoce que es un área de creciente interés. Ahora te voy a mostrar cómo medir el índice de flujo. Primero, debes obtener el volumen sistólico eyectado. Para medir el volumen sistólico eyectado, necesitamos el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca. Y segundo, lo que necesitamos es obtener el tiempo de eyección sistólico o el periodo sistólico de eyección. Este tiempo de eyección se obtiene midiendo la duración de la onda del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que obtenemos con Doppler pulsado de la vista diapical de 5 cámaras en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Gracias por acompañarme en este nuevo video.
No olvides de suscribirte a mi canal y de darle like. Nos vemos en la próxima. Bye.